Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Tamara Macías, así que en este caso les voy a indicar sobre la práctica que estamos realizando en nuestra materia de fundamentos del networking. Así que, la práctica de ahora es configuración de características de la seguridad de switch. Asimismo, podemos ver la topología que nos están indicando. Asimismo, nos está dando la tabla de direccionamiento y pues de ahí pasamos a la parte de configuración, configurar los parámetros básicos de los dispositivos y verificar su conectividad. Asimismo, nos dice que configuremos los parámetros básicos del router, el switch y la computadora, y dice que consultemos la topología y la tabla de direccionamiento incluidos al comienzo de esta práctica de laboratorio para conocer los nombres de los dispositivos y obtener la información de direcciones. Así que, en el paso 1 nos están diciendo que configuremos la dirección IP en la PCA. Dirección IP en la PCA. ¿Cuál es esta? La cual es esta. IP. Comenzaremos con configurar los parámetros básicos en el R1. Interface, gigabit RAM, address. Shutdown. S1. Que bien, esta nos dice que una buena práctica de seguridad es asignar la dirección IP de administración del switch a una VLAN distinta de la VLAN 1 o cualquier otra VLAN de datos de usuarios finales. En este paso, creará la LAN 99 en el switch y le asignará una dirección IP. Bien. Enable configure. Bien, cabe recalcar de que hay ciertos ajustes que se han realizado en otros laboratorios, así que por ende no los vamos a estar utilizando por el momento. Pero sí, configurar. Pero lo que sí vamos a realizar es configurar un getaway predeterminado para el S1. Aquí dice, cree la VLAN en el switch y asignale el nombre de management. Bien, eso es lo que estábamos realizando y de ahí nos pide configurar la dirección IP de la interfaz de la administración VLAN 99, tal como se muestra en la tabla de direccionamiento y habilite la interfaz. Aquí nos están indicando cómo lo tendríamos que estar en el S1 y que cuál es el estado y el protocolo para la interfaz de administración VLAN 99. Bien, como respuesta que el estado es up y el protocolo figura como down. Asimismo, la siguiente pregunta nos dice por qué el protocolo figura como down a pesar de que nosotros ejecutamos el comando no shutdown para la interfaz VLAN 99. Bien, esto es pues porque no se asignaron puertos físicos en el switch a la VLAN 99. Así que el siguiente paso nos dice que asignemos los puertos F5 y F6 a la VLAN 99. Show IP interface brief. Bien, entonces el siguiente paso nos dice que realicemos, emita el comando show IP interface brief en el S1 y cuál es el estado y el protocolo que se muestra para la interfaz VLAN 99. S1. Show IP. Status app. Protocol app. Y bien, como nos da de respuesta es up y up. Así que vamos al paso 4. ¿Qué es lo que nos muestra? Bueno, lo que nos pide es que en la PC hagan ping a la dirección de getaway
predeterminado, es decir, que es satisfactorio, por ende es sí. Después nos dice en la PC haga pin a la dirección de administración del S1, los pins se realizan correctamente, pues sí. En el S1 haga pin a la dirección de getaway, predeterminaron en el R1, los pins se realizaron correctamente, sí. Nos dice que en la PC abramos un navegador web y acceder a, bueno, la dirección que nos indica ahí. Si le solicita un nombre de usuario y una contraseña, deje el nombre de usuario en blanco y utilice la contraseña class. Si le solicita una conexión segura con switch. Bien, aquí podemos poner, bueno, como respuesta, podemos poner que en un switch real la respuesta sería sí, pero en caso de que sea, bueno, ahora, como estamos utilizando Packet Tracer, la respuesta es no. Bien, entonces la tercera parte nos dice que configuremos y verifiquemos el acceso por SSH en el S1. S1. Configure SS. Y asimismo nos dice configurar el acceso por SSH. Bueno, de ahí nos dice habilite SSH en el S1 en el modo que la configuración global cree el nombre de domicilio csnapplab.com. Bien, entonces aquí nos está diciendo lo que tenemos que realizar y después nos pide cree una entrada de base de datos de usuarios local para que se utilice al conectarse al switch a través de SSH. El usuario debe tener acceso de nivel de administración. Privileged. Bien, después nos dice configure la entrada de transporte para que las líneas BTY permitan solo conexiones SSH. Generar la llave. De ahí nos pide generar una clave criptográfica RSA con un módulo de 1024 bits. Aquí nos dice asimismo lo que tenemos que realizar. RSA. Bien, después nos pide verificar la configuración de SSH y responder las preguntas que nos indican en la parte de abajo. Bien, una de las preguntas es ¿qué versión de SSH usa el switch? Así que, como podemos ver, nos dice que es 1.99. 1.99. Los intentos de autenticación permite el SSH. Como podemos ver, son 3. Y finalmente, la pregunta nos dice cuál es la configuración predeterminada de tiempo de espera para SSH, la cual nos dice que es 120 segundos. Así que bueno, vamos al paso 2 que nos dice modificar la configuración de SSH en el S1. Dice modifique la configuración predeterminada en SSH y aquí nos da el código. Intentos de autenticación. Bien, entonces aquí nos está diciendo cuántos intentos de autenticación permite el SSH y como podemos ver son 2. ¿Y cuál es la configuración del tiempo de espera de SSH? Son 75 segundos. Bien, vamos al paso 3 que nos dice verificar la configuración de SSH en el S1. Dice mediante un software del cliente SSH en la PC habrá una conexión SSH en el S1. Si recibe un mensaje del cliente SSH con respecto a la clave host, aceptarla. Iniciar sesión con el usuario admin y la contraseña class. Y la pregunta nos dice, ¿la conexión se realizó correctamente? Vamos a ver en la... Pues sí, efectivamente tuvo satisfactorio, así que sí se realizó correctamente. Nos dice qué petición de entrada se mostró en el S1 y por qué. Sí, yes. Petición de entrada en el modo exec. Privilegiado porque la opción privilegio de 15
se usó al configurar el nombre de usuario y la contraseña. Bien, vamos a la parte 4 que nos dice configurar y verificar las características de seguridad en el S1. Bien, dice en la parte 4 desactivará los puertos sin utilizar, desactivará determinados servicios que se ejecutan en el switch y configurará la seguridad de puertos según las direcciones MAC. Los switches pueden estar sujetos a ataques de desbordamiento de la tabla de direcciones MAC a ataques de suplantación de direcciones. Bien, nos dice también MAC y las conexiones no autorizadas a los puertos switch configurará la seguridad de puertos para limitar la cantidad de direcciones MAC que se puedan detectar en un puerto switch para deshabilitar el puerto si se supera ese número. Privilege. Así que el paso 1, bien, de ahí el paso 1 nos dice configurar las características de seguridad general en el S1. Nos pide configurar un mensaje de aviso del día en el S1 con un mensaje de advertencia de seguridad adecuado. Emitir un comando show IP interface brief en el S1 y qué puertos están activos. Bien, en la práctica, como nos podemos estar dando cuenta, los puertos que están activos son dos, el cual es el FO5 y el F06. Interface range. Aquí nos está diciendo todo lo que tenemos que realizar. Y de ahí tenemos que emitir el comando show IP interface brief en el S1 y cuál es el estado de los puertos F0 nos da como respuesta, como podemos ver, es que el estatus es administrativamente caído. Bueno, después nos dice que emitamos el comando show IP HTTP server status. Bueno, aquí tenemos y la pregunta es ¿cuál es el estado de servicio HTTP? ¿Cuál es el servidor cuál es el estado del servidor de HTTP? Podemos ver que es aceptado pues por default. Así que vamos con la siguiente pregunta que nos dice qué puerto es el servidor que se utiliza y vamos, seguro de HTTP. Y nos muestra que es, bueno, activo por default y qué puerto del servidor seguro utiliza y como podemos dar cuenta es 443. Bueno, después nos dice que las sesiones HTTP envían todo como texto no cifrado, deshabilitar el texto HTTP que se ejecuta en el S1. Así que bueno, eso es lo que vamos a estar realizando. Y de ahí nos dice que en la PC abramos sección allá. De ahí, bueno, la respuesta es de que no se pudo abrir la página web y el S1 rechaza todas las conexiones pues de HTTP. La siguiente pregunta nos dice, en la PC habrá una sesión segura del navegador web en la dirección IP, acepta el certificado, inicie sesión sin nombre de usuario y con la contraseña class y que cuál fue el resultado. Así que bueno, el resultado es, bueno, pues que la sesión web asegura que se inició correctamente. Así que vamos al paso 2 que nos dice configurar y verificar la seguridad del puerto S1. Dice registra la dirección MAC del G01 de R1 desde la CLI del R1 use el comando show interface G01 y registre la dirección MAC de la. Ya de ahí nos dice cuál es la dirección MAC de la interfaz G01 del R1 y pues por el ejemplo anterior ya podemos darnos cuenta de cuál es. De ahí nos dice desde la CLI
del C1 emita un comando show MAC address table en el modo exec. Privilegiado, busquen las entradas dinámicas de los puertos F05 y F06 y registrarlos a continuación. Entonces ahí podemos dar cuenta de cuáles son sus direcciones y nos pide configurar la seguridad básica en los puertos. Debemos de tomar en cuenta que normalmente este tipo de procedimientos se realizan pues con todos los puertos del switch, todos los puertos que tengan acceso al switch, así pues como se muestra en el F05 como ejemplo. Bien, uno tenemos pues que nos pide desde la CLI del S1 ingresar al modo de configuración de interfaces para que al puerto que se conecta al R1 después nos pide desactivar el puerto y de ahí nos dice habilite la seguridad de los puertos F5. Bien, como nota tenemos la introducción del comando switch port security. Establece la cantidad máxima de direcciones MAC en 1 y la acción de violación en shutdown. Los comandos switch port security maximum en switch port security violation se pueden utilizar, usar para cambiar el comportamiento predeterminado. Bien, nos dice la práctica, en la práctica usar el comando switch port security MAC address sticky para agregar todas las direcciones MAC seguras, para que se detectan dinámicamente en un puerto hasta el máximo establecido a la configuración de ejecución de switch. De ahí nos dice que habilitamos el puerto switch. Así que bueno, ese es nuestro código que tenemos que estar utilizando. Y de ahí nos dice verificar la seguridad del puerto F05 del S1 mediante la emisión del comando de la misma manera. Así que nos podemos dar cuenta de que sí. Así que bueno, vamos a la pregunta. Y bueno, la pregunta, Alexa, silencio. Bien, la respuesta es que el estado de security up que indica en el puerto es seguro, pero el valor de estado y el protocolo que indica en el puerto es seguro, pero el valor de estado y el protocolo